Let's look next at the Arian controversy. Vamos ahora a la sección número 2 y consideremos la controversia arriana. The history of this is that the Arians appeared to be defeated. Lo primero que vamos a hacer es poder mirar la derrota preliminar de los arrianos, But then they became the preeminent party for a short while before being defeated. pero luego veremos en segundo lugar un ascenso temporal de los arrianos hasta finalmente en tercer lugar veremos su derrota final. So first, the preliminary defeat of the Arians. Así que en primer lugar veamos la derrota preliminar de los arrianos. And let's look at three areas. First of all, the city of Alexandria. Vamos a considerar esta derrota preliminar mirando tres áreas distintas en donde ellos sufrieron esta derrota. En primer lugar, Alejandría. The Arian controversy began in Alexandria, Egypt. La controversia arriana, propiamente dicha, comenzó en Alejandría. This is not surprising because this was the home of Oregon a century before. Esto realmente no nos debe sorprender mucho porque, de hecho, 100 años antes de esto, esta fue la cuna donde creció Orígenes. Alexandria was also the sphere of the labors of the two men who would epitomize the controversy. Pero también Alejandría fue el lugar donde se levantaron dos hombres que fueron muy importantes para esta controversia. About 318, Arius was a presbyter in Alexandria. En el año 318, Arrio era presbítero en Alejandría And Athanasius was the archdeacon. y Atanasio era el archidiácono. In 328, Athanasius succeeded Alexander as bishop of Alexandria. En el 328 sucedería Alejandro como obispo de Alejandría. In other words, everyone of importance's name began with an A. En otras palabras, para que te recuerdes esto, todas las personas importantes en esta parte de la historia empezaban con A. The controversy broke out in 318 La controversia estalló en el año 318, when Arius accused Alexander with Sabellianism. cuando Arrio acusó a Alejandro, el obispo de Alejandría, de ser sabeliano o ser sabelanista. Remember, that was the doctrine that there was one God who displayed himself in three ways, but he wasn't really three persons. Recordemos lo que es el sabelianismo, es esa doctrina que enseña que Dios es solo una persona y que la forma en la que se ha mostrado a los hombres es a través de tres modos distintos, pero una sola persona. Arius was a popular preacher, Arrio era un predicador muy popular and he spread his own view of Christ's deity among the people. y él difundió su propio punto de vista sobre la deidad de Cristo entre el pueblo. He even wrote popular songs Incluso escribió canciones populares that taught his view that there was when he was not. en la cual se inculcaba este punto de vista que él tenía, que se puede resumir con la expresión: hubo un tiempo en el que él no era. So Alexander convened a council in 321. Así que Alejandro convocó un concilio en Alejandría en el año 321. And Arius was deposed from office. Y Arrio fue depuesto de su cargo. This did not end the problem, though, Sin embargo, esto no puso fin al problema, because he was popular in the city. porque Arrio era muy popular en la ciudad. He also knew that many Christian leaders in the East agreed with him. Pero también Arrio sabía que muchos líderes cristianos de Oriente estaban de acuerdo con él. So he was driven out of the city of Alexandria, Así que fue expulsado de la ciudad de Alejandría, but he was received and supported in other places by Eusebius of Caesarea, pero fue recibido y apoyado en Palestina y Bitinia por Eusebio de Cesarea and Eusebius of Nicomedia. y Eusebio de Nicomedia. These were powerful bishops. Estos dos eran obispos muy poderosos. And so the eastern part of Christianity had turned into a battlefield. Así que toda la parte oriental del cristianismo se convirtió ahora en un campo de batalla teológico. Now let's talk about Constantine again. Pero ahora hablemos de Constantino.
he defeated Licinius in 324, and so he became the sole emperor of the entire Roman Empire. Constantino derrotó a Licinio en el 324 y así se convirtió en el emperador de todo el imperio romano. But when he arrived in the east, he was greeted with the threat of a church split. Pero cuando él llegó a Oriente, fue recibido con la amenaza del cisma o de la división en toda la iglesia oriental. Since he was counting on the church to be the cement of the empire, this was very disappointing to him. Dado que contaba con que la iglesia fuera el cemento o lo que mantenía unido al imperio, esto fue muy decepcionante para él. So he attempted to restore peace to the church in the east. Así que había intentado reconciliar a la iglesia en el este. He sent his advisor on religious affairs, Bishop Usias, Y envió a su asesor en asuntos religiosos, el obispo Osios, of Cordova, Spain, on a mission of reconciliation. de Córdoba, España, en una misión de reconciliación entre Alejandro y Arrio. He also decided to call a council to deal with the divisive issues. Pero también decidió convocar un concilio para tratar de resolver los temas de división. Bishop Usias very quickly sided with Alexander. El obispo Osius se puso rápidamente del lado de Alejandro. But you must remember one thing about Constantine. Pero tienes que recordar una cosa bien importante con respecto a Constantino. What he really cared about wasn't truth, but peace. Lo que realmente le importaba a él no era la verdad, sino el hecho de que haya paz en el imperio. Brothers, remember that sometimes peace is the cost of truth, Recuerden, hermanos, que muchas veces la paz es el resultado de la verdad, and we must pursue the truth of God even when peace doesn't come. pero también nosotros tenemos que perseguir la verdad, aun cuando la consecuencia de esa verdad no sea encontrar paz. Think of all the greetings of Paul in the epistles. Piensa en todos los saludos que Pablo hacía en sus cartas o en sus epístolas. He says over and over again, grace to you and peace. Siempre decía, gracia a vosotros y paz. Grace must come first in truth, La gracia es lo que tiene que venir primero a través de la verdad, and when it comes to a man, peace will follow. y cuando viene eso a ese hombre, entonces la paz es la consecuencia inevitable. Let's talk about Nicaea now. Pero hablemos ahora de Nicea. This is the city where the council was held. Nicea fue la ciudad en donde se celebró el concilio. The Arians were led by Eusebius of Nicomedia. Los arrianos, dirigidos por Eusebio de Nicomedia, And they made the mistake of honestly expressing what they believed. cometieron el error de exponer honestamente las conclusiones doctrinales radicales en las que habían llegado. And this creed was completely rejected. Pero este credo fue rechazado completamente. Eusebius of Caesarea then presented a creed which was non-committal in tone. Y entonces Eusebio de Cesarea presentó un credo de tono no comprometedor. This creed was revised and became explicitly anti-Arian and was adopted. Cuando este credo fue reforzado y se hizo explícitamente antiarriano, mediante una revisión, entonces fue adoptado. This was hard to stomach even for the moderates. This was what? This was Okay. hard to stomach. Aunque antiarriano y difícil de digerir incluso para los moderados como Eusebio de Cesarea. But this creed was signed by every bishop present except for two who rejected the decisions of the council for other reasons. Este credo fue firmado por todos los obispos presentes, excepto por dos que rechazaron las decisiones del concilio de Nicea. The Arian bishops then, thus, signed a creed that they would later explicitly reject. Los obispos arrianos, por lo tanto, firmaron un credo que más tarde rechazarían explícitamente. And so they abandoned Arius, who was never restored to full church fellowship and died in 336. Y al hacerlo, abandonaron a Arrio, quien nunca más fue restaurado a la plena comunión eclesiástica
y murió en el año 336. You might think that the Arians were destroyed. Tú podrías pensar, bueno, quizás los arrianos fueron destruidos aquí. No, what was to come next was their ascendancy. No, de hecho lo que vino a continuación después de este suceso fue el ascenso temporal de los arrianos. To show that the Arians were not defeated, all we have to do is look at this little chart about Athanasius. Para poder ver cómo el hecho de que los arrianos no fueron eliminados, simplemente podríamos mirar lo que está en este cuadro de la página 247. 5 times he had to flee from his bishopric in Alexandria. 5 veces Atanasio se vio obligado a tener que huir de su obispado de Alejandría. In 357, not only would the use of the Nicene term be prohibited, but even the milder term associated with the semi-Arians or the middle-of-the-road people was banned. En el 357 no solo se prohibiría el uso del término niceno, sino que incluso se prohibiría el término más suave asociado a los llamados semi-arrianos. By 357, the most that could be officially affirmed in the church was that the Son was like the Father. En el 357, lo máximo que se podía afirmar oficialmente era que el Hijo era semejante al Padre. This reaction against the Nicene Creed took place in 2 steps. Esta reacción ante Nicea o ante el credo niceno tuvo 2 fases. First of all, you need to understand the theological complexion of the East. En primer lugar, tenemos que entender lo complejo de la parte teológica de lo que había en el Oriente. The political intrigues of Eusebius of Nicomedia, En segundo lugar, veremos las intrigas políticas de Eusebio de Nicomedia, and then the ascension of Constantius II to be the Roman emperor. y luego la ascensión de Constancio II como emperador romano. So look at this diagram. Mira este pequeño diagrama que tienes aquí en la página 247. Notice on the left-hand side is the position of the Western Church regarding the Trinity. Quiero que veas que en la parte izquierda está la posición de la Iglesia occidental con respecto a la Trinidad. The representative was Bishop Husius of Spain. El representante de esta posición era el obispo Osius en Córdoba, en España. Their formula was, God is one substance and 3 persons. La fórmula que usaron fue Dios es una sustancia, 3 personas. There was a strong emphasis on the unity of God. Se insistía mucho en la unidad en Dios. But in the Eastern Church, there were 3 parties. Pero en la parte oriental habían 3 posiciones o 3 puntos de vista. First, there was the Arian party, En primer lugar estaban los arrianos, led by Eusebius of Nicomedia. representados por Eusebio de Nicomedia. They taught that the Son was not eternal, nor even divine, at least in the strict sense. Ellos decían que el Hijo no era eterno, ni es eterno, ni tampoco divino en un sentido estricto. This was actually a fairly small group. De hecho, esto fue un grupo muy pequeño. There was in the middle a large conservative majority. Pero en la mitad de este cuadro tenemos a la gran mayoría conservadora. This was led by another Eusebius of Caesarea. Este movimiento fue liderado por otro Eusebio llamado Eusebio de Cesarea. They were not as advanced in their thinking as either the Arians or the Athanasians. Esta gente no estaba tan avanzada en su pensamiento como lo estaban los arrianos o los atanasianos. They still followed Origen's teaching. Ellos todavía seguían las enseñanzas de Orígenes. On the one hand, they were strongly against subordination, but they also were against Sabellianism or modalism. Ellos estaban, por un lado, fuertemente en contra del subordinacionismo y por el otro lado estaban en contra de el sabelianismo. Again, this is the large majority of
the bishops. Otra vez, esta era la gran posición que tenían la mayor cantidad de los obispos. Finally, there are the Athanasians, Finalmente estaban los atanasianos, led by Athanasius. This is also a very small group. pero los atanasianos también eran un grupo pequeño, así como los arrianos. Their statements were that the Son is eternal and fully divine. Y su declaración era que el Hijo es eterno y plena y totalmente divino. He is homoousios, or of the same substance with the Father. Decían que él era homoousias, que el Hijo era de la misma esencia que el Padre. Clearly, they are in strong agreement with the entire Western Church. Y claramente estos atanasianos estaban en completo acuerdo con lo que se sostenía en la Iglesia occidental. Now, in the diagram, you'll notice that the Western Church is smaller than the Eastern Church. Ahora tú puedes ver que en el cuadro la Iglesia occidental es mucho más pequeña que la Iglesia oriental. I think the diagram is drawn that way just because there's more information needed about the Eastern Church. Yo creo que el diagrama está presentado de esta manera porque se necesitaba más información de parte de la Iglesia oriental. But in fact, the Eastern Church was larger and there were many more bishops there. Pero de hecho la Iglesia oriental tenía mucho más obispos y era mucho más grande en número. But there were other reasons that the East held the power in this doctrinal dispute. Pero también es importante considerar algunas razones por las cuales era necesario mantener el equilibrio del poder en esta controversia. The emperor no longer lived in Rome, but in Constantinople, and there he could be influenced by the Eastern bishops. El emperador ya no vivía en Roma, el emperador romano, sino que ahora vivía en Constantinopla The Eastern Church was larger. y estaba sujeto a la influencia oriental. En segundo lugar, la iglesia oriental era mucho más grande numéricamente que la occidental. The Western Church was less theologically active on this subject. La iglesia occidental era menos activa teológicamente en este tema en particular. And the councils were almost always held in the East. Y los concilios que la iglesia tenía casi siempre se celebraban en el oriente. A second note, the balance of power in the East was held by the large conservative majority who were Origenists. Una segunda nota o un segundo comentario con respecto al cuadro que hemos visto es que el equilibrio de poder en Oriente lo tenían la gran mayoría conservadora de aquellos que eran seguidores de Orígenes. In 325, the Nicene Creed was ratified because this middle conservative majority sided with the Athanasians against the Arians. La tercera nota o tercer comentario que podríamos hacer es que en el año 325 se ratificó el credo niceno porque la mayoría conservadora se puso del lado de los atanasianos en contra de los arrianos. But that same creed was repudiated when that conservative majority sided with the Arians later. Pero una cuarta nota o comentario es que también después del año 325 el credo niceno fue repudiado porque la mayoría conservadora se puso ahora del lado de los arrianos y pensaban que el credo niceno era de tendencia sabeliana. El hecho es que algunos atanasianos eran de tendencia sabeliana. Esto reforzó sus temores. Let's now look at the political intrigues of Eusebius of Nicomedia. Después de haber visto esta complexión teológica de Oriente, veamos ahora las intrigas políticas de Eusebio de Nicomedia. He was the leader of the Arian party and he was a political genius. Él era el líder del partido arriano y era políticamente un líder brillante. An evil one, but brilliant nonetheless. Era realmente brillante para lo malo, pero brillante al fin. He conveniently located himself in the same city where the emperor lived. He conveniently located himself in the very... Estaba convenientemente ubicado en la misma ciudad donde se encontraba la resistencia del emperador. He maintained... La residencia del emperador.
He maintained a low profile theologically. He gave lip service to the Nicene Creed. Manteniendo un perfil bajo en lo teológico, defendiendo solamente como muy a boca baja el credo niceno. And he played on the desire of the emperor for church unity. Y aprovechando el deseo de esta unidad eclesiástica que tenía el emperador. So he was able to have one after another of the important Nicene party leaders deposed and exiled. Él consiguió que uno tras otro de los líderes importantes del partido niceno fueran depuestos y exiliados. This even included Athanasius. Esto culminó también con el exilio de Atanasio. After all, any bishop so unpliable theologically as Athanasius could hardly fit into the emperor's goal of church unity. Después de todo, un obispo tan poco flexible como Atanasio difícilmente podía encajar en el objetivo supremo del emperador de tratar de buscar esta unidad en la iglesia. But Constantine eventually died, and his son Constantius II became the emperor. Pero finalmente Constantino murió y su hijo se convirtió en el emperador, Constancio. And Eusebius had even more sway over him. We're to the next point, right? Estamos ahora en la ascensión de Constancio II. Eusebius of... Yeah, that's it right there. Eusebio de Nicomedia tenía aún más influencia sobre Constancio. The Nicene Creed had been sacred to Constantine, but it wasn't for Constantius. Mientras que el credo niceno había sido sacrosanto bajo Constantino, no lo fue para Constancio su hijo. And finally, in 357, the Nicene Creed is disowned. Y finalmente, en el año 357, el credo niceno fue francamente repudiado. Now let's look at the final defeat of the Arians. Pero ahora vamos, en tercer lugar, a mirar la derrota final de los arrianos. This was, of course, a very surprising reversal from what's been happening. Ahora, por supuesto, esto es algo completamente que fue contrario a lo que estaba sucediendo o la tendencia de cómo iban los eventos. And there were several reasons for this. Y hay algunas razones por las cuales sucedió este retroceso en el proceso que se iba dando con los arrianos de aumento. First, the emperors after Constantius were less favorable to the Arian party. Después de Constancio fueron elegidos emperadores generalmente menos favorables a la causa arriana. And secondly, the Arian party began to break up after they got into power. Pero también, en segundo lugar, después de que el partido antiniceno ganara la ascendencia bajo Constancio, comenzó a dividirse. And when they showed their true colors, this began to be very concerning to the moderates in the conservative majority. Así que cuando ellos comenzaron a mostrar sus verdaderos colores o naturaleza, eso trajo muchas preocupaciones en esta mayoría conservadora. This led to the growing importance of a middle theology known as homoousianism. Esto llevó a la creciente importancia de tratar de buscar una teología intermedia conocida como homoousianismo. These were conservatives who had their eyes open to the danger of Arianism. Esto se trataba de teólogos conservadores que estaban mirando con ojos abiertos a los grandes peligros del arrianismo. Now let's look at significant aspects of the controversy. Consideremos ahora los aspectos significativos de la controversia arriana. First, let's look at the theology of Arius. En primer lugar, hablemos his source. The theology of Arius? And its source. Okay, Yeah, okay. its source and its character.
Vamos a ver entonces en primer lugar la teología de Arrio y vamos a considerar la fuente de donde salió esa teología. This can be summarized by saying, toward the bottom of this section, Arianism is simply the Middle Platonism of Origen come home to roost, or come to full flower. La fuente del arrianismo podría ser resumido con esta frase que está en la página 250. El arrianismo es simplemente el platonismo medio de Orígenes que vuelve a casa. In other words, Arianism is simply the logical outworking of Greek philosophy. En otras palabras, el arrianismo es simplemente el resultado lógico de la filosofía griega, That was in the Logos Christology of Origen. la cual residía en la cristología del logos de los apologistas y de Orígenes. The Arians claimed to follow Origen. Los arrianos pretendían ser los seguidores de Orígenes. They were but a radical left-wing Origen. Lo eran, pero eran seguidores de Orígenes de una manera radical de izquierda. Warfield is right when he calls Arianism the Logos Christology run to seed in the 4th century. Run to seed? What's that? Fully mature. Okay. Warfield tiene razón cuando llama al arrianismo la cristología del logo desarrollada al máximo en el siglo IV. Now let's look at some of the characteristics of Arius' theology. Vamos a mirar algunas entonces de las características de esta teología de Arrio. First, its doctrine of God. En primer lugar, hablemos de su premisa sobre Dios o su doctrina sobre Dios. He taught that God is wholly transcendent. Él decía y enseñaba que Dios es totalmente trascendente. Does that sound familiar? ¿Le suena familiar que él dijera esto? So who is Christ? Así que, ¿quién es Cristo en su visión? He's the intermediate being Es between un- the wholly transcendent God and man. Es un ser intermedio entre el Dios totalmente trascendente y el hombre. So once again we see the same defect in theology. Así que una vez más vemos este mismo defecto arrastrado sobre la teología. It starts off with the Greek doctrine of a remote God instead of the biblical definition of God. Y esta doctrina empieza con la doctrina griega de un Dios remoto o distante en vez de la visión de un Dios conforme a la palabra de Dios. Here is what Arius taught about the Son. Pero esto es también lo que Arrio enseñaba con respecto al Hijo, página 251. First, the Son is a creature. En primer lugar, Arrio enseñaba que el Hijo era una criatura. Since he is begotten, Decía como por el hecho de que Él es engendrado, and God is by definition unbegotten, y como Dios es por definición algo que no es engendrado, que no puede ser engendrado, the Son cannot be God. entonces en ese sentido el Hijo no puede ser Dios. For Arius, Para Arrio, begotten is the same as created or made. engendrado, como se usa en la Biblia, es lo equivalente a la palabra creado o hecho. And of course, we believe from our Bibles that begotten is not the same thing as created or made. Y por supuesto nosotros sabemos de nuestras Biblias que la expresión que se usa engendrado para hablar del Hijo no es la palabra creado o hecho, no son sinónimos. The second proposition is that the Son had a beginning. Pero la segunda proposición que hacía con respecto al Hijo es que el Hijo tuvo entonces un principio. I mean, if he was created, it means that there was a time he didn't exist. Ahora, si Él es un ser creado, entonces inevitablemente hubo un tiempo cuando entonces el Hijo no existía. Only God the Father is eternal because he is unbegotten. Él decía que solo Dios el Padre es eterno porque Él es el único que no es engendrado por nadie. Their slogan was, there was when he was not. Su lema era, había un tiempo cuando Él no era. He, the Son, was the creator of time and was begotten before the times and the ages. Él, el Hijo, fue creado,
fue el creador del tiempo y fue engendrado antes de los tiempos y las edades. So that's Arius. Now let's look at Athanasius. Así que eso es el pensamiento de Arrio. Pero ahora consideremos Atanasio. The contrast between Athanasius, Yep, they're just... okay, the contrast between, they're just being Ecuadorian. Yeah, that's Okay, right. okay. The contrast between Athanasius and Eusebius of Nicomedia is a wonderful illustration of the relationship between moral integrity and theological insight. El contraste entre Atanasio y Eusebio de Nicomedia es una maravillosa ilustración de la relación entre la integridad moral y el punto de vista teológico o la visión teológica. The theological honesty and transparency of Athanasius La honestidad teológica y la transparencia de Atanasio and his willingness to endure persecution for the truth y su disposición a soportar la persecución por la verdad contrast starkly with the sneaking political intrigue and theological dishonesty of Eusebius. contrastan fuertemente con la intriga política solapada y la deshonestidad teológica de Eusebio. Historical contests between truth and error Las contiendas históricas entre la verdad y el error are often clouded with moral heretics but immoral orthodox theologians. se ven a menudo empañadas por herejes morales o por teólogos ortodoxos inmorales. But here there is a difference. Pero aquí hay una diferencia. God has seen fit to mark clearly the truth and error of two opposing theological positions. Dios quiso y tomó a bien el marcar claramente la verdad y el error en dos posiciones teológicamente opuestas en el carácter moral de las vidas de sus grandes representantes. In the moral character of the lives of their great representatives. Next, let's look at Athanasius as a great theologian. Ahora consideremos a Atanasio como el gran teólogo. We've already looked at his life, Nosotros ya vimos su... we will look to his life. we have already looked at his life. Okay, nosotros ya hablamos un poco sobre su vida. Are we? But we want to show that what were the major theological concerns that led him in his struggle against Arianism. Pero vamos a ver algunas de las cosas que fueron las grandes preocupaciones que él tenía y que fueron lo que fomentó esta lucha contra el arrianismo. We will also outline some of the main aspects of his theology. Y también vamos a mirar algunos de los aspectos importantes de su teología. First, his practical religious perspective. Así que veamos en primer lugar su perspectiva práctica y religiosa. The content of his theology is often very near to that of Origen. Mira el comentario de González en la página 252. El contenido de su teología es a menudo muy cercano al de Orígenes, But his method is radically different pero su método es radicalmente distinto, because Athanasius' interest is practical and religious, porque el interés de Atanasio es práctico y religioso, not speculative or academic. no especulativo o académico. This doesn't mean that it only talks about practical themes Esto no significa que solo trate temas prácticos and leaves doctrinal questions aside, y que deje de lado las cuestiones teológicas, but rather he is constantly seeking the religious significance of every doctrinal issue. sino que busca constantemente el significado religioso de cada cuestión doctrinal. This religious significance is to be found in the implications that each doctrine has. Este significado religioso se encuentra en las implicaciones que cada doctrina tiene para ciertos principios básicos que están en el corazón del cristianismo. For the basic principles that are at the heart of Christianity.
The truth or falsehood of a doctrine is to be judged on the basis of the degree and manner in which it expresses the principles of the Christian religion. La verdad o la falsedad de una doctrina debe juzgarse en función del grado y la forma en que expresa los principios de la religión cristiana. And in Athanasius' mind, these were two: Y para Atanasio estos principios eran básicamente dos: monotheism el monoteísmo and the Christian doctrine of salvation. y la doctrina cristiana de la salvación. And this is a wonderful scriptural and pastoral approach. Y esta es una maravillosa, un acercamiento escritural y pastoral maravillosos. Now, this had important theological results. Ahora, esto que acabamos de ver, esta perspectiva tiene como resultado algunas cosas muy importantes en el campo teológico. First, this led to the rejection of Logos Christology. En primer lugar, esta perspectiva de Atanasio lo llevó a rechazar la cristología del Logos y sus especulaciones. Athanasius rejected equating the Logos of the Bible with the Logos of Greek philosophy. Atanasio rechazó esa equiparación o el hecho de poder poner como iguales al Logos de la Biblia con el principio del Logos de la filosofía griega. Let me give you a few quotes out of the next paragraph from Athanasius. Déjame darte algunas citas de Atanasio con respecto a esto. He says, I reject the Logos of the philosophers. Where we are? Okay. Dice que él rechazó el Logos desde la perspectiva de los filósofos. But by word, I mean, Dice la cita en la página 253, Not that- pero por palabra quiero decir, not that which is inherent in all things created, no lo que está involucrado es inherente en todas las cosas creadas, which some call the seminal principle, que algunos suelen llamar el principio seminal, which is without soul and has no power of reason or thought. que no tiene alma y no tiene poder de razón o pensamiento. But I mean the living and powerful word of the good God, Sino que lo que quiero decir con palabra es, me refiero a la palabra viva y poderosa del buen Dios, the God of the universe, el Dios del universo, the very word which is God, la misma palabra quien es Dios, who while different from things that are made and from all creation, quien, aunque es diferente de las cosas hechas y de toda la creación, is the one own word of the good Father, es la única palabra propia misma del Padre, who by his own providence ordered and illumines this universe. que por su propia providencia ordenó e ilumina este universo. And then he goes on to, in very biblical fashion, describe the work of God the Father and the work of this Son or Word. De una manera muy bíblica, él continúa en esta cita describiendo la obra de Dios el Padre y la obra del Hijo de una manera con terminología muy bíblica. And Athanasius finally realizes something that's frustrated us for the last 2 days. Y Atanasio llegó a la conclusión de algo que nos ha traído bien frustrados por los últimos 2 días a nosotros aquí. He regarded the idea of a holy or only transcendent God mediated through the Logos as illogical. Él también veía como una cosa ilógica la idea de un Dios totalmente trascendente que era mediado a través del Logos. And therefore impossible in reality. Y por lo tanto, él decía, si es ilógico, es imposible también en la realidad considerar algo así. Gonzalez, the church historian, summarizes his thought. González, este historiador de la Iglesia, lo resume de esta manera. Besides, the doctrine that sees the Word as an intermediate being between the world and the holy transcendent God Además, la doctrina que ve al Verbo como un ser intermedio entre el mundo y el Dios totalmente trascendente does not solve the problem. no resuelve el problema, For then it would be necessary to place other intermediate beings between God and the Word.
porque entonces sería necesario colocar otros seres intermedios entre Dios y el Verbo, and between the Word and creation. y entre el Verbo y la creación. So the difficulties would be multiplied into infinity. Así que con esto simplemente la dificultad, en vez de resolverla, simplemente se multiplicaría hasta el infinito. The doctrine that takes as its starting point the absolute transcendence of God and leaves his immanence aside En efecto, la doctrina que toma como punto de partida la trascendencia absoluta de Dios y deja de lado su inmanencia, makes the relationship between God and the world into an insolvable problem. convierte la cuestión de la relación entre Dios y el mundo en un problema indisoluble o que no se puede resolver. The introduction of the Word into that framework doesn't solve the difficulty. En otras palabras, la introducción del verbo en este marco no resuelve la dificultad, sino que simplemente la pospone. Right. Now let's look at several of his incisive and fundamental arguments against Arianism. Pero miremos ahora algunos de los argumentos incisivos y fundamentales que tenía Atanasio contra el arrianismo. The power of Athanasian's thought is found here. El poder de esta lucha, del pensamiento de Atanasio lo podemos encontrar aquí o en esto. Athanasius says that Arianism is religiously inadequate. Why? El arrianismo es demostrado por Atanasio como religiosamente inadecuado. ¿Por qué? Because it contradicts the basic principles of the Christian religion. Porque contradice los principios básicos de la religión cristiana. Monotheism and the Christian doctrine of salvation. El monoteísmo y la doctrina cristiana de la salvación. Arianism is basically polytheistic. El arrianismo es básicamente politeísta. And if any fact about Christianity is clear, Y si algún hecho del cristianismo está bien claro, it is that we worship Christ. es que nosotros adoramos a Cristo. If Christ is not God himself, Y si Cristo no es Dios en sí mismo, then we are worshiping another God, and that is polytheism. entonces estamos adorando a otro Dios. Y eso se llama politeísmo. Do you see the very practical and even pastoral way that he thinks about these things? ¿Ves la manera en la que él pensaba de una manera tan clara, práctica, pastoral con respecto a este tema? This is very healthy biblical thinking. Esto es una manera de pensar muy sana y muy bíblica. Arianism destroys the Christian doctrine of salvation also. El arrianismo también destruye la doctrina cristiana de la salvación. Because it makes salvation come from a creature. Hace que la salvación provenga de una criatura. But Athanasius rightly taught that Christian salvation is a recreation. Pero claramente Atanasio enseñó que la doctrina de la salvación era una recreación And it is a divinization. y por lo tanto una divinización. That doesn't mean that men are turned into gods. Eso no significa que los hombres se convierten en Dios, It means that men are brought into union with God. sino significa que los hombres llegan a tener una unión con Dios. Only a being who is God himself can accomplish this. Solo un ser que es en sí mismo Dios puede lograr esto. Gonzalez summarizes this argument of Athanasius this way. González resume este argumento que acabamos de mencionar de Atanasio de la siguiente manera, cita de la página 254. The Arian doctrine regarding the word destroys the possibility of salvation. La doctrina arriana sobre el verbo destruye la posibilidad de salvación, For a being who is not God cannot attempt to restore creation. pues un ser que no es Dios no puede intentar restaurar la creación. If God is the creator, God must also be the savior. Si Dios es el creador, Dios también debe ser entonces el salvador. Finally, since divinization is part of the work of the savior, and Por- only God can do this,
the Savior must be God. Por último, como la divinización es parte de la obra del Salvador y solo Dios puede lograrla, por lo tanto, el Salvador debe ser Dios. So he condemns Arianism as polytheism. Así que él condena el arrianismo como politeísmo. He condemns Arianism because it destroys the doctrine of Christian Pero salvation. también condena el arrianismo porque dice que destruye la doctrina de la salvación. And finally, Athanasius insists on the full deity of Christ and the equality of the divinity of the Son and the Father. Pero finalmente, en tercer lugar, otro de los resultados teológicos importantes de la teología de Atanasio es la insistencia en la plena deidad de Cristo y en la igualdad de la divinidad del Hijo y del Padre. There is only one God. Solo hay un Dios. Only this God can save. Solo este Dios puede salvar. Christ saves and must therefore be this God, Como Cristo es el que salva, entonces Él debe ser Dios and not a subordinate intermediary deity. y no una deidad subordinada y que simplemente sirve como mediadora. Kelly remarks, Kelly comenta lo siguiente, página 252. From 54. this it is only a short step to oneness or even identity of being. Reading from the beginning. Yes. De ahí a la unicidad, incluso a la identidad del ser, solo hay un paso y Atanasio no dudó en darlo. And Athanasius did not hesitate to take it. Perhaps, as some have suggested, he and his associates had their eyes opened to the full implications of the homoousian in the West. Tal vez, como han sugerido algunos estudiosos, a él y a sus asociados se les abrieron los ojos a todas las implicaciones de la homoousión en Occidente. But it is more likely that his own instinct lit upon these ideas. Pero es más probable que su propio instinto teológico las iluminara. So he declares that the divinity of the Father is identical to the divinity of the Son. Así que declara que la divinidad del Padre es idéntica a la divinidad del Hijo. He even says that the Son's divinity is the Father's divinity. E incluso dice que la divinidad del Hijo es la divinidad del Padre. Again, the fullness of the Father's divinity is the being of the Son. Otra vez, la plenitud de la divinidad del Padre es el ser del Hijo. So in Athanasius, subordinationism died at the same time as did Logos Christianity. Así que en la visión de Atanasio, esta doctrina del subordinacionismo murió cuando murió también la cristología del Logos. But Athanasius was more than an unflinching Christian and a great theologian. Pero Atanasio fue más que simplemente un cristiano inquebrantable y un gran teólogo. In one sense, his greatest accomplishment was being a humble Christian statesman. Pero en tercer lugar, quizás la meta más grande o lo más grande que logró Atanasio fue un gran cristiano, alguien que trabajaba statement like government. Diplomat? Okay. Un gran diplomático cristiano, un hombre de estado. It was Athanasius who was humanly responsible for bringing about the reconciliation between that large middle party and his own homoousian party. Fue Atanasio el responsable humano de la reconciliación, ahí en el año 360, entre los que sostenían esto de la homoousia y su propio partido, o el partido de la mayoría. He actually saw that his friends in that middle party were orthodox in intent, even if not quite right in statement. Él pudo ver que sus amigos que estaban en este partido mayoritario
eran en su intención, ellos eran ortodoxos, aunque no estaban tan claros o tan formulando tan claramente lo que estaban diciendo. And this is no little achievement, Y esto no fue simplemente un pequeño éxito, given the polemic or almost warlike atmosphere of that period. dada toda la polémica o el tremendo ambiente de guerra que había en esos días por esta doctrina. Remember, he had suffered persecution through the cooperation of the conservative majority. Recuerda, él había sufrido persecución por causa de la cooperación de la mayoría conservadora cuando se fueron del lado de los arrianos. So in 359, Así que en el año 359, he called the Homoiousians, that big middle party, ellos llamó a los homoousianos, aquellos hermanos que estaban en la mayoría, en el partido mayoritario, he called them Christian brothers, y los llamó hermanos cristianos. and recognized the propriety of the term homoiousios. Y reconoció la propiedad o el hecho de que él era realmente propio, lo apropiado del término homoiousias. In 362, En el 362, he even agreed with the three hypostases terminology. reconoció la terminología de las tres hipóstasis. Athanasius conceded that his view, the homoousian, Atanasio admitió que la homoousion, unless safeguarded by a proper stress on the distinction of the persons, a menos que esté salvaguardada por un énfasis adecuado en la distinción entre las personas, lent itself to a Sabellian interpretation. se prestaba a interpretaciones abelianas. He even allowed the propriety of the word homoiousios Incluso permitía la propiedad o el hecho del uso de la palabra homoousias since it could be understood in the sense of perfect equality. en vista de su énfasis antisabeliano en las tres personas, ya que debía entenderse en el sentido de una perfecta igualdad. And that it strictly entailed unity of nature. Y eso implicaba estrictamente la unidad de la naturaleza. And this next sentence is something that we should all remember, brothers, in our ministries. Y esta próxima oración que voy a decir es algo que todos nosotros deberíamos recordar en nuestros ministerios, hermanos. It was recognized in the council that what really mattered wasn't the words they used, but the meaning of the words underlying it. En el concilio se reconoció formalmente que lo que importaba no era el lenguaje utilizado, sino el significado subyacente. And so to summarize, these different groups compromised on the words used for these meanings and trusted their brothers in the meaning of those words. Así que para poder resumir lo que sucedió, estos hermanos dejaron de estar en conflicto por el uso de ciertas palabras y lo que hicieron fue confiar en el significado de lo que esas palabras significaban. By this statesman-like decision, which shocked many in the West, Con esta decisión del Estado, que por cierto escandalizó a muchos en Occidente, the union between the two parties was sealed. And so they became a majority. la unión entre los dos partidos quedó prácticamente sellada y podemos ver prefigurado en ella la fórmula que se convirtió en el distintivo de la ortodoxia. And this foreshadowed the formula which became the badge of orthodoxy: 1 ousia, 3 hypostases. Que la fórmula es una ousia, tres hipóstasis. One being 3 persons. Un ser o una existencia, una esencia y tres personas. And this is the end of our lecture. Y aquí terminamos nuestra lección.